Una vez más estamos en comunicación con México, con nuestro gran amigo Fernando Moya, discípulo directo del maestro Samael. En esta oportunidad el hermano nos va a brindar una conferencia titulada La Gran Ley y la Balanza de la Justicia. Saludamos con un gran abrazo a Fernando, paz inverencial. Paz inverencial, hermano, aprovechando la brillante oportunidad que Radio Coradi, con sede en la nación de Argentina, Mendoza, nos brinda para transmitir a la conciencia de la hermandad gnóstica este tema tan interesante sobre la gran ley y la balanza de la justicia cósmica, disertado ampliamente en el Quinto Evangelio y en la Biblia gnóstica por el avatar de Acuario, sempiterno patriarca Samael Aún Weor. Damos nuestras congratulaciones y felicitaciones a los misioneros internacionales que hacen posible la emisión de Radio Coradi y que permiten que diferentes voces, conciencias y seres se expresen en favor de la humanidad doliente para llevar el mensaje gnóstico del patriarca Samael. Bien, nos dice en Rosa Ígnea el patriarca Samael que los elementales y los devas que gobiernan las jerarquías elementales de los bambúes son los encargados de aplicar el karma a los violadores de la ley. Es necesario comprender que los dioses elementales de la caña de bambú tienen la misión de otorgar el dharma a aquellos que lo merecen y otorgar el poder de la caña ígnea del fuego serpentino a los practicantes de la novena esfera que lo hacen con aniquilación budista. Incuestionablemente que la balanza de la justicia cósmica y la gran ley se relacionan directamente con la espada, el báculo. Invitamos a estudiar con nuestra alma y nuestro corazón, si es su voluntad, a toda la conciencia que nos escucha, y respetando el libre albedrío, el contenido doctrinario de las enseñanzas que este tema brinda en su magistral obra el patriarca Samael. Y con la venia de él mismo, compartimos este tema gnóstico con la fina y sincera intención de que las almas de los hermanos y hermanas gnósticas comprendamos en lo más profundo de nuestra alma y nuestro ser todo lo relacionado con la justicia y la ley, que tanto palpita como parte de nuestro propio ser, como en todos los dioses y regentes del mundo, como Sorocotora Melquisedec. Las diferentes partes del ser relacionadas con la ley y la justicia dentro de nosotros deben ser evocadas, desarrolladas, perfeccionadas en nuestra propia pistisofía mediante el trabajo autofecundo de la práctica de la autognosis. Gloria pues al Padre de todas las luces, la suprema ley, el Padre Jehú, citado por el gran Kabir Jesús en la Biblia gnóstica, develada por el maestro Samael. Gloria a las 5 impresiones de la luz o desdoblamientos de Dios Madre que pueden brindarnos alegría o tristeza, amistad o enemistad, pobreza o riqueza, triunfo o derrota, de acuerdo con nuestros merecimientos y conductas de nuestra alma o conductas egoicas de los innumerables defectos que cargamos dentro. Gloria a nuestro Anubis interior, el supremo jerarca de la ley, y a los 42 jueces del karma o rostros de la ley. Gloria a nuestro Padre Jehú, el ángel de la ley, citado por Jesús el Cristo, el cual dice que es el Padre de su Padre en la Biblia gnóstica, quien es el bebedor y el dador de la luz. Gloria pues, hermanos y hermanas, al policía del karma, o rostro de león, quien nos aplica la justicia y sabiduría, el karma para nuestro propio bien. En la carta 11 del tarot de la cábala hebraica y egipcia vemos una diosa que pone sus manos dentro de las fauces de un león manso blanco. Esa es la ley en paz. Cuando se ha trascendido y se ha eliminado el ego, pues la ley está a nuestro favor. Nosotros brindamos en loor a la diosa griega, Atlante,
y postdiluviana Minerva de sabiduría y justicia, llamada M-A-A-T, Mat, la diosa de la ley ante la gran balanza dentro de la cultura egipcia. Gloria pues a todas las partes del ser. Indudablemente que la justicia y el amor supremo del bendito Samael, por quien es posible este tema de la gran ley cósmica, sabemos los y las hermanas que en la Biblia gnóstica son indudablemente el patrón y la medida para nuestro desarrollo interior. Es importante no justificarnos ni condenarnos. El camino del centro, del fiel de la balanza, es la comprensión. La condenación y la justificación de nuestras conductas egoicas son una aberración del ego pluralizado mismo, puesto que en la condenación aflora el sadismo y el masoquismo, y en la justificación la mitomanía, la astucia, el alarde y la soberbia. Comprensión es muy diferente, es estar en el centro para aquilatar nuestros actos positivos y negativos y disolver con el fuego lo que lastima para acrecentar la luz. Los dos platillos de la balanza de la justicia cósmica son la sabiduría y el amor. Todos sabemos, como dice el patriarca Samael, que Dios Padre es sabiduría y Dios como Madre es amor. Que el amor y la sabiduría del Supremo Patriarca que nos ilumina resplandezca eternamente en nuestras almas y en los corazones de todos los que nos escuchan y de la conciencia de la hermandad gnóstica mundial. Todos sabemos que los dos platillos de la balanza cósmica son la sabiduría y el amor, y que son las dos columnas torales de la fraternidad blanca y dentro de nuestra propia alma o conciencia. Indudablemente se nos dice que Dios como Padre es sabiduría y Dios como Madre es amor. La inteligencia es una cualidad de la Prakriti, la gran madre cósmica al estilo indostano Tezcatlipoca, dentro de la cultura azteca. Onuit, la materia prima insustancial egipcia, de la cual se surgió toda la vida. La conciencia del ser está más allá de la inteligencia. El reino de la felicidad está en el Aeón 13. En la cultura egipcia amentina solar, que resplandeció gloriosa durante las noches aterradoras de los siglos, los grandes hierofantes e iniciados rindieron culto sublime a Anubis, supremo jerarca de la ley divina. Indudablemente que en la carta 5 de la Cábala hebraica encontramos a un hombre que tiene un cetro en su mano derecha, un mandil blanco que representa la castidad a la altura del sexto, y tiene una máscara de coyote o chacal o lobo. Esa es la vestidura con que ese deiduso se viste ante el trono de la ley. Incuestionablemente siempre ha existido ese gran jerarca, porque es el cuarto desdoblamiento dentro de Sorocotora Melquisedec. Quiero decirle que en la Biblia gnóstica el patriarca Samael cita los 5 árboles de la ley y dice que el quinto árbol de la ley corresponde, el cuarto árbol de la ley corresponde a las fuerzas de la justicia en las que entran las leyes del destino, las leyes del karma, del dharma, Minerva, sabiduría, y Anubis y los 42 arcontes. Cabe anotar que Anubis y su orden sacerdotal es un desdoblamiento del rey del mundo Sorocotora Melquisedec, citado en la Biblia hebrea, que está ratificada pues por todos aquellos que hayan escuchado y leído ese tema. La orden de la ley de Anubis es una de las 5 órdenes de la gran ley. Nos explica el patriarca de las instituciones gnósticas Samael en su magistral libro que los 12 apóstoles interiores del rey del mundo conforman 12 órdenes, las 7 órdenes de los radicales o 7 espíritus ante el trono de Dios de Sorocotora y las 5 órdenes del gran árbol de la ley, siendo la cuarta orden o árbol
la que corresponde a Anubis y los 42 jueces del karma y a las órdenes del destino. Debemos comprender en lo profundo de nuestra pistisofía particular, esencia o chispa inmortal, que existe una Anubis particular, una parte del ser que es la suprema ley. Es importante comprender en el fondo mismo de nuestra pistisofía que así como existe una Anubis que es una emanación ígnea del Rey del mundo, también existe una Anubis interior muy particular de cada ser. Esto debe comprenderse para que cada alma realice ante su muy particular ángel Anubis los negocios con la gran ley. Esos negocios están citados por el patriarca Samael en el libro Psicología Revolucionaria, en diferentes capítulos de la Biblia gnóstica, tan necesarios a través del Cristo íntimo para poder disolver los yoes causas en su triple poder, mente, deseo y sexo. Solamente así aniquilaremos el ego, previos negocios con la ley. Eliminar un yo que actúa no significa eliminar su causa, ni aniquilar Amara dentro de nosotros mismos. Es necesario pues comprender esto y llevarlo a la práctica. El bendito Averamento en la Biblia gnóstica me refirió que en verdad es necesario asimilar que Jehú, el padre de la ley, el padre del padre de nuestro ser, Tum, es el bebedor de la luz, y que es el primer árbol de los 5 árboles de la gran ley citadas en la Biblia gnóstica. Por eso ha traído los misterios gnósticos de la luz a las almas de la tierra, para vincular las almas con los sellos luz y los lazos luz a las diferentes partes del ser y a las vestiduras de la luz y al tesoro entero de la luz, para poder que todos regresemos a la Eón 13, el 13º cielo de Anagua, el Omeyocan, el tesoro de la luz. Sin estos misterios gnósticos sería imposible los negocios con la ley, para lograr la salvación de nuestra alma. Así lo explica, pues, hermanos y hermanas, el Cristo Samael en este capítulo de la Biblia gnóstica. Todos los yoes o agregados psíquicos son enemigos del Eterno y delincuentes. Por eso, el alma a través del Cristo y de la Madre Divina, la Virgen, deben suplicar y realizar los negocios esotéricos ante Anubis interior de cada cual, si es que queremos eliminar un defecto y su causa cuando estos han sido debidamente comprendidos. También existe el Palacio de la Justicia Cósmica. Nos explica el patriarca Samael en el libro El Misterio del Auro Florecer que allende en el mar que se encuentra en Irlanda del Norte Islandia, allá en la cuarta vertical, donde el ojo físico no puede ver, existe un gigantesco continente en tierra firme, en el cual está ubicado el Palacio de la Justicia Celestial del planeta Tierra, quien resplandece glorioso en esa tierra luz paradisíaca de los mundos elíseos tetradimensionales o cuarta vertical. Allí, en ese Palacio de la Justicia, que es un templo, oficia Anubis y los 42 jueces del karma. En ese templo se aplica la ley a los ángeles caídos, a los dioses, a los demonios y a la humanidad actual, y a cada uno de nosotros. En el Palacio de la Justicia rige la ley, bajo la regencia de Anubis, quien es el supremo sacerdote dentro de este templo, con los 42 arcontes de la ley, que se denominan aquellos que tienen el rostro de ley, que son los encargados en sus respectivas oficinas jurídicas de aplicar el dharma y el karma a las almas de la tierra según sus conductas, valores positivos o negativos. En el Palacio de la Justicia Celestial reina el terror de amor y ley. Por eso el patriarca Samael nos dice que amor es ley, pero amor consciente. Y que la sangre, hermanos, no es más fuerte que la justicia. Hay gente que se hace concupiscente con su familia, con su sangre, y entonces se hace cómplice del delito. Y esto es gravísimo. Ante la ley superior creada por Dios, la sangre no debe ser más fuerte que la justicia. La justicia debe ser pareja dentro de nuestra propia conciencia. También tenemos que la concupiscencia con los yoes de los demás es un delito.
Esto se hace por debilidad, por falta de entereza y virilidad en la conciencia de muchas gentes que estudian y pseudopractican este conocimiento gnóstico. Evitar la concupiscencia con los demás es ser íntegro y radicales. Estar por encima de la sangre de familia es indudablemente estar con la ley, porque ley es ley y la ley se cumple. Si nosotros nos identificamos con la sangre porque son familia y nos volvemos concupiscentes y solapamos los yoes de los demás y de los hermanos y de los líderes, nos hacemos delincuentes iguales que ellos ante la ley suprema. Y entonces nos echamos un gravísimo karma. Es un delito también hablar cuando se debe callar. Y es un delito callar cuando se debe hablar. Hay que tener el punto luminoso de la esencia para saber hablar cuando debemos hacerlo y callar cuando debemos callar. La justicia debe ir con misericordia y caridad. Es un delito callar cuando se debe hablar, pues nos hacemos concupiscentes con los defectos de los demás. La justicia debe ir también acorde con la misericordia y la caridad, pues la justicia es la suprema piedad de todas las cosas, y la justicia en acción contra el delincuente es la suprema impiedad. Misericordia y justicia, se nos dice, es el equilibrio y el esplendor de mi vida. Misericordia y justicia, guiarme por los caminos de la luz, son las palabras del Altísimo que deben brotar desde el fondo de nuestra alma. Allá, allende, en los mares del norte, en ese templo maravilloso donde oficia el policía del karma, los yoes de cada uno de nosotros son testigos fieles de nuestras propias acciones negativas. El exceso de valores negativos genera karma terrible en acción, dolor, sufrimiento en esta existencia o futura existencia. Y si se acaban las 108 vidas, pues se ingresa a la morada de Plutón. Así llamaban los griegos, o Mixtlán azteca, o el Aviche indostán, o el infierno de las religiones contemporáneas, donde está el llanto y crujir de dientes citado por el gran Kabir, sacerdote rey Jesús el Cristo. Aquí en la sala de la justicia no se trata de que el difunto acepte o niegue sus acciones, cuando es llamado a juicio en vida, porque muchas veces se cometen delitos terribles, adulterio, infidelidad al cónyuge, traición a los juramentos iniciáticos. Entonces, homicidio, parricidio. Entonces, las almas y esos seres y esos yoes son llevados a juicio. Y ahí no se trata, pues, de que el difunto acepte o niegue sus acciones. Allí, en la sala de la justicia, sus acciones son claras, están plasmadas energéticamente y representadas por los valores negativos personificados por los yoes mismos que cometieron los delitos a través del cuerpo, el verbo y la mente, y que son testigos de nuestras acciones perversas. Todos esos yoes infrahumanos son testimonio de nuestros propios pecados y maldades cometidas en el pasado y en esta existencia. También los valores positivos, las energías nobles, acciones de caridad, rectitud, bondad, resplandecen en la esencia ante el tribunal de la ley y generan un dharma a favor de nuestra conciencia, de nuestra existencia, de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Ante el tribunal de Dios, los valores nos permiten regresar con gran dharma y con una oportunidad de ingresar a recibir los grandes misterios o vivirlos y practicarlos cuando generamos y practicamos las 13 obras de misericordia y los 3 factores de la revolución de la conciencia en armonía. Nadie que no practique los 3 factores de la revolución de la conciencia en armonía puede generar dharma a favor, porque si lograra la transmutación de la libido en el andrógeno divino, en el altar del templo del Dios vivo, y no conoce exactamente la ciencia de la aniquilación del ego, lo único que va a fortalecerse y generar un Hanas Muse. Y como no hace
obra de caridad ni cumple con el tercer factor, no tiene méritos para hacer negocios a través del Cristo íntimo y la Virgen para aniquilar los yoes. Entonces, que se quite toda fantasía, todo utopismo, todo razonamiento intelectual en el cual se supone que practicando uno o dos de esos tres factores se va a lograr un dharma, valores y méritos para lograr la salvación del alma. Están terriblemente errados los que así suponen, lo dicen y lo practican. Ha llegado la hora pues de las grandes realidades y esa es una terrible verdad. No es de este que les habla, sino del patriarca Samael, que dice: hay que nacer, hay que morir y hay que servir a la humanidad, que son las mismas tres palabras que dijo el Cristo. Niégate a ti mismo, es decir, elimina tus defectos, agarra la cruz, el Lingam generador sobre el Yoni receptor Fonman Cruz, no derrames jamás el licor seminal, practica Sahaja Maituna todos los días y enseña a la humanidad lo que experimentas en el altar del amor, con conocimiento de causa, y lograrás valores y virtudes para hacer negocios a través del Cristo, para así aniquilar el ego. El que así no lo haga está perdiendo miserablemente el tiempo y debe ubicarse en la realidad y salir de su fantasía y su sueño egoico. Los 42 jueces del karma, en el gran palacio de la ley del karma, en su interior existe la sala del juicio ante la balanza de la justicia cósmica. También los 42 recintos sagrados u oficinas, cada una gobernada por un gran juez de la ley. Imagínense al juez número 16 del karma, que tiene que aplicar la ley a los dictadores, a los malos gobernantes, a los traidores, a la divinidad, a los blasfemos, a los que cometen hechicerías y maldades perversas, a los que en provecho propio sacrifican a la humanidad, como los licenciados, abogados, gente que están en los tribunales, líderes de gobierno, senadores, diputados, ministros, presidentes, que en beneficio propio sacrifican a sus pueblos sin importarle la humanidad doliente, pudiéndolo hacer. Es tanto su egoísmo y su maldad, pues que son llevados a juicio y la ley actúa inmediatamente sobre ellos. Existe pues 42 oficinas para los 42 jueces del karma. Los 42 jueces de la ley del karma están más allá del bien y del mal. Los 42 jueces del karma trabajan de acuerdo con la ley de la balanza y sus juicios son justos, claros y perfectos, sin ninguna equivocación. Repito, los yoes, cuando son llevados a juicio o llamados o convocados ante un delito, son testigos fieles de sus conductas. Ahí la esencia embutida dentro de esos defectos, o la corteza cabalística sin esencia que cometió el delito, ahí está presente. ¿Cómo decir el ser que no es su yo? Si son los yoes delincuentes presentes como testigos fieles de sus aberraciones y maldades. Los 42 regidores aplican la ley sin piedad y sin misericordia a los yoes delincuentes de las almas demonios de la tierra. Los 42 rostros de la ley son misericordiosos y justos en el sentido más completo de la palabra. Algunas almas humanas de algunos de los jueces de la gran ley están caídas, y en la generación animal, por la transgresión de ellos mismos a la ley. Esto parece insólito, pero el diablo es diablo con faldas o con pantalones, como nos ha tocado ver dentro de las instituciones. Algunos bodhisattvas de capa caída de estos jueces de la ley luchan terriblemente por levantarse, y otros son en la actualidad personalidades kalkianas perversas que traicionaron al patriarca, alejados de su íntimo o maestro interior de la ley, viles traidores del Cristo, de Acuario y de su doctrina gnóstica. Los 42 rostros de la ley con cara de chacal en la cultura egipcia, con cara de coyote en la cultura azteca, unos ofician como verdugos aplicando la ley
y otros como defensores de las almas que merecen ese servicio divino. Así nos lo dice nuestro supremo y amado patriarca Samael en la Biblia gnóstica. Los 42 archiveros en su oficina jurídica, cada uno, de acuerdo a la designación de cada juez, tienen a su cargo tener el libro de la vida, donde se apunta en dicho libro las obras buenas y las obras malas que realizan cada alma en su existencia. El libro donde se escriben las obras y los hechos del ego animal pluralizado y de la fracción de nuestra esencia emancipada son libros muy grandes y de gran volumen. Los 42 archiveros del karma, como dice el patriarca, está más allá del bien y del mal. Existen los archiveros, denominados en la cultura egipcia con el nombre de Mitratón y Sandalfón. Indudablemente que el supremo representante de la ley cósmica en el alma y en el planeta Tierra es Jehú. Jehú, como parte del ser del rey del mundo Sorocotora, es el ángel de la ley y es una parte del ser de Sorocotora, y bajo su regencia está Minerva Sabiduría, está el león de la ley, el policía del karma, están Anubis y los 42 jueces, está Mitratón, Sandalfón y todas las órdenes y jerarquías del destino, Moira, el señor del destino, y etcétera, etcétera. Todas esas partes del ser en Sorocotora están dentro del microcosmo hombre, como partes autónomas dentro de nuestro propio ser que deben desarrollarse y perfeccionarse con la aniquilación del ego animal. También el padre de mi padre, como decía Jesús, refiriéndose a Jehú, cuyo nombre era impronunciable, indudablemente resplandece glorioso en el quinto ángel del Apocalipsis llamado Samael, quien es el que tiene la llave del cielo y del abismo, quien es el encargado de aplicar justicia en este final del Kali Yuga en que todos nos encontramos, en esta edad terrible, venenosquiriana, en que habita nuestra alma dentro de esta humanidad. Cada una de esas partes superlativas evidentes de nuestro propio ser interior profundo están debidamente explicadas y discernidas en nuestra Sagrada Biblia, Pistis Sofía, develada por el único y sempiterno patriarca para todos los tiempos, que es Samael Aún Beor. Incuestionablemente que Jehú, en el bendito patriarca Samael, es el ángel iluminador del Señor, es el que nos muestra el camino para los negocios con la ley. Sin él sería imposible haber comprendido todos estos misterios para que los apliquésemos en el altar del amor. Cuando queremos disolver un ego, pues tenemos que implorar a las fuerzas superiores, a Dios Madre, a su Hijo el Cristo, en plena cópula metafísica, y pedirle que realice los negocios con Anubis para que se aniquile el yo causa en su triple poder, mente, deseo y sexo, el yo que actuó, el Mara que lo personifica, el germen de maldad, el sello y el lazo negro, las cadenas que atan a la esclavitud a nuestra alma con esos agregados psíquicos. Así logramos la liberación, y esto es posible gracias infinitas a Jehú, el iluminador del bendito Samael, quien nos trajo los misterios de la ley al planeta Tierra y de los negocios con la ley, sin la cual sería imposible la salvación de la pistisofía de cada uno de nosotros. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié, hermanos y hermanas que nos escuchan, en que estudiemos una vez por año todos la totalidad de la Biblia gnóstica, para que conozcamos los misterios de la luz y nos hagamos herederos de esos misterios y los enseñemos con conciencia a la humanidad. Jehú desarrolla en cada uno de nosotros el sentido de la autoobservación psicológica. Jehú puede además perseguir y arrojar los demonios rojos de sed que en nuestra psique cargamos y entregarlos a nuestra Madre Divina para que ella los decapite a través del
policía del karma, del león de la ley y de los negocios respectivos ante el trono de Anubis interior. Jehú tiene a su disposición y a su mando una pleyade de seres de luz, partes del ser o ángeles, para capturar al yo indicado, comprometido en los defectos que ha cometido, en los delitos, para que nosotros lo meditemos, lo comprendamos en la meditación para la aniquilación y luego lo decapitemos. Jehú es el supremo inspirador y dirige pues esa parte del ser llamado el león de la ley. Jehú es una de las partes más elevadas de nuestro propio ser interior. Sin él sería imposible la aniquilación del yo y su descubrimiento. Jehú como vehículo del autodescubrimiento, porque él nos desarrolla de acuerdo a nuestros méritos la autoobservación psicológica. Él es el vidente del vidente. Él es la luz de la luz. Él es la causa de la imaginación. Él es el espejo del traslúcido, donde podemos ver nuestras innumerables manifestaciones egoicas y los valores de la conciencia, el ser, los dioses, la luz y el tesoro de la luz. Sin él sería imposible capturar al yo, porque de él emana el león de la ley, que nos aplica la ley, nos lleva a los tribunales. Dichoso aquel que libera a su propio león de la ley del vituperio y el sufrimiento en que lo tenemos. La autorrealización íntima de todas las partes del ser de nuestro Padre Jehú terminaría el día en que disolvemos el ego y pagamos todo el karma. Entonces queda libre el policía de la ley, queda libre Mitratón y Sandalfón. Moira, el señor del destino, ya no nos perseguiría hasta llevarnos a la muerte. Minerva y sabiduría nos daría sabiduría y amor y no nos aplicaría justicia. Anubis tampoco nos aplicaría karma. Así que la autorrealización íntima de todas las partes del ser consiste en la disolución del ego para que éstas queden libres. Jehú es un mantra profundamente sagrado, se relaciona con la luz y la clarividencia, la visión del alma. Escrito está que Jesús el Cristo, el gran Kabir, entonó un dulce cántico en lor del gran nombre que es Jehú. Pronúnciese este nombre sagrado y al atardecer, al amanecer, al mediodía, cuando el sol está en el cenit, colocando la vibración del tono de esta palabra sobre el átomo que hay en el entrecejo. Así se activará la autoobservación y llamando a Jehú. También cuando el sol se viste de gala para acostarse al atardecer, si medio cerramos los párpados y observamos el sol que va descendiendo lentamente y va irradiando sus colores y bota rayos de luz dorada y se refleja como otro sol en el mar y penetra en nuestra alma, en nuestro ser. Así activamos el sentido de la autoobservación interior. Por eso se dice que Jehú es la palabra mántrica o clave relacionada con la visión de la observación. Esta palabra Jehú se encuentra en la Biblia. Jehú es el superior de la ley, porque él es superior a la ley, porque él es el creador de la ley. De esto debemos reflexionar. Indudablemente que así como Jehú es el primer árbol de la gran ley emanado del Padre Madre. El Padre Madre en la cultura azteca es Huehueteol. Huehue es fuego dos veces. Hue es fuego. Huehue y Teol es de Teos en griego, Teol en náhuatl, Teol en egipcio, que significa Dios. Dios de doble fuego, que es Dios Padre, Dios Madre. Él es la emanación primaria y primordial de Dios Madre. Hoy vamos a discernir a continuación sobre el león de la ley, con más entereza, profundidad, o el rostro de león. La luz del poder rostro león, luz y justicia, palpitan en la pistisofía.
Ella hay veces protesta contra el karma, contra la acción de la ley que le aplica el león de la ley. El policía del karma incuestionablemente es una de las partes trascendentales del ser. El león de la ley es una emanación divina del primer árbol de la ley, que es el ángel de nuestro Padre, que ya sabemos que se llama Jehú. Esto lo explica textualmente el develador de la Biblia gnóstica, Pista y Sofía. Así pues, conciencia de la hermandad que me escucha, el poder rostro del león pertenece a la orden de nuestro Padre Jehú, que es otra parte de nuestro ser en la sala de la verdad y la justicia. Ley es ley y la ley se cumple. El agente de la ley trabaja bajo las órdenes de nuestro Padre Jehú y también de Anubis particular de cada cual, como del trono de Anubis, emanación del rey Sorocotora, allá en el Palacio de la Justicia, citado anteriormente. Es indispensable comprender que la acción del poder rostro del león castiga, aflige al iniciado cuando a éste se le cobran las deudas que no podemos pagar porque no hemos hecho méritos. Por eso Jehú, dentro de Samael, que es la suprema ley, nos ha enseñado que hay que hacer méritos. Y eso sí es con los 3 factores. No nos queremos enfermar, queremos que nuestros hijos tengan salud, o si se enferma un familiar podamos negociar con la ley, pues necesitamos méritos. Necesitamos valores, virtudes, méritos adquiridos con la disolución del ego y el servicio a la humanidad para servir a la hermandad, a la humanidad, a nuestra familia y a los seres que amamos. Qué bueno tener esa clave que nos la dio Jehú, el iluminador de Samael. Indudablemente que Pistisofía, el alma es afligida y oprimida una y otra vez por el policía del karma, quien con justicia y sabiduría aplica el karma correspondiente a cada delito cometido por cada demonio que cargamos dentro. Esto es así, hermano. Estamos disolviendo el yo de la ira. Afloró la ira contra la esposa o contra el esposo, contra los hijos, contra los hermanos, contra los empleados, contra el sacerdote, en fin, contra el misionero. Se hace el trabajo completo con comprensión, negocios y aniquilación de la ira. Pero a los pocos días está aflorando de nuevo la irascible ira violenta e intolerante. Quiere decir que este yo es polifacético, que existen muchos defectos de la ira, y se trabaja ese y aflora otro, y se descubre que tiene causas de amor propio, que le dio ira por orgullo, y que su manifestación fue cruel y perversa con sus palabras. Entonces encontramos 3 causas, y se continúa, y a medida que vayamos disolviendo vamos encontrando las facetas más profundas del yo de la ira, pero esto sería imposible si el amado león de la ley no nos trae a la mente y al corazón esos defectos que debemos eliminar. Él tiene ese duro trabajo por karma, colocarlos para que los disolvamos, y si no los disolvemos se van a fortalecer, y como los yoes no comen el pan del destierro, nos lo sacarán con más fuerza. De modo que defecto psicológico que aparece debe ser comprendido, enjuiciado y aniquilado. Si no se hace así, esa entidad no come el pan del destierro, regresará con todo el poder del alimento que logró a través de la mente, de la psiquis, de succionarse, de alimentarse cuando se manifestó la última vez. Todos los que no trabajan en la disolución del ego son candidatos, de hecho por hecho, a los infiernos atómicos de la naturaleza. Los demonios rojos de Set dentro de la cultura egipcia ante los tribunales son fieles testigos de nuestras fechorías, violaciones y pecados cometidos contra la gran ley. No existe, pues, hermanos y hermanas, justificación posible que se le pueda aceptar al alma del iniciado caído ante el tribunal del karma. Voy a repetir, no existe ante el tribunal del karma justificación posible que se le pueda aceptar a un alma de un iniciado caído que ha cometido innumerables defectos, puesto que cada agregado psíquico perverso es testigo de sus maldades ante el tribunal.
El policía del calma solamente cumple con su deber o dictamen dado ante Anubis y los 42 jueces ante la sala de la justicia y de la verdad. El Anubis particular o el Anubis en la sala de la justicia en el planeta Tierra, indudablemente que a través del mensajero del Padre Jehú, el policía del karma, nos lo aplica, nos proyecta el yo para castigarnos y para que a la vez nosotros de esa crisis, de esa adversidad, hagamos que brote de la chispa de la luz de la meditación para la aniquilación del ego y la disolución del mismo en la fragua encendida de Vulcano. Indudablemente el rostro de león, cuando nos castiga y nos aflige sin piedad, está haciendo su trabajo. La acción de la ley es medicina para el alma, que anhela su liberación. Estas son palabras del patriarca Samael. Repito, la acción de la ley es medicina para el alma, que anhela su liberación, puesto que cuando aflora un yo, y aunque nos someta a crisis, a adversidad y a tormentas mentales y cometamos errores, si nosotros lo trabajamos inmediatamente, recuperamos esa fracción de esencia y conciencia que hay dentro de él. Por eso se dice que es medicina para el alma cuando ésta sabe aprovechar la brillante oportunidad de la crisis a que es sometida por la acción del karma. Indudablemente, pues, que el poder rostro de león, el policía del karma, nos ama y solo cumple con su noble misión. Indudablemente que el león de la ley o policía del karma, cumpliendo con su deber, se autorrealiza íntimamente cuando nuestra pistisofía se desviste mediante la aniquilación budista de las múltiples vestiduras frías, fantasmales que condicionan a nuestra alma dentro de los innumerables defectos que cargamos dentro. Obviamente, hermanos y hermanas, que el policía del karma, el rostro de la ley, tiene el trabajo de proyectar en la sala de la justicia al yo pecador en juicio, para que la fracción de alma no condicionada lo observe de cuerpo entero y también la conciencia egoica dentro de él tome plena conciencia de su condicionamiento. Voy a repetir. El policía del karma o rostro de león tiene el trabajo de proyectar en la sala de la justicia ante Anubis cuando somos llevados a juicio por delitos graves al yo pecador, para que la fracción de alma no condicionada lo observe de cuerpo entero y para que también la conciencia egoica que está embutida dentro del defecto mire su condicionamiento. En la cultura indotibetana se llama Ahankrita Bhava, condición egoica de la conciencia. La conciencia debe ver en su crisis el terrible condicionamiento y maldad en que se encuentra revestida. Entonces ahí viene el arrepentimiento y el anhelo de la disolución de ese agregado. Pero ante el tribunal de Anubis, el verdadero arrepentimiento significa aniquilación de ese yo. Una persona puede tener remordimiento de conciencia por lo que ha hecho. Su esencia condicionada puede dolerle. Su alma no condicionada sufre y diferentes partes del ser sufren. Un remordimiento es fundamental, pero el arrepentimiento es una cosa muy diferente, pues no confundan la gimnasia con la magnesia. Arrepentirse significa aniquilación radical de los yoes delincuentes que cometen errores dentro de nuestra propia psiquis. Eso debe estar muy claro. De esta manera la esencia condicionada se observa, aterrada a sí misma, ante su abominable creación, y con gran tristeza y dolor reconoce la vestimenta animal y perversa con que está ceñida o vestida. Ante esta terrible realidad, pistisofía arrepentida en los iniciados gnósticos puede solicitar perdón e implorarlo al Cristo íntimo para que éste realice los respectivos negocios con la ley, pagando los valores el íntimo ante la balanza de la justicia cósmica, o solicitando un crédito para que se aniquile el ego a cambio de cumplir pues con el tercer factor, porque los créditos se entiende que vamos a cumplir con el tercer factor o obras de caridad.
Pretender inútilmente justificar, condenar o esconder el delito o al yo que lo caracteriza o rotularlo, pasarlo de un lugar a otro de la mente, no es el camino correcto para la liberación de Pistisofía. Así nos lo dice el patriarca Samael en la Biblia gnóstica. El verdadero arrepentimiento de Pistisofía dentro de tal o cual agregado psíquico es escuchado por la Divina Madre, la Virgen, el Cristo y el Espíritu Santo. Y este verdadero arrepentimiento solamente se lleva a cabo cuando disolvemos este agregado psíquico en la fragua encendida de Vulcano. El verdadero arrepentimiento de Pistisofía condicionada dentro del agregado psíquico determinado, ejemplo, la lujuria, la mentira, los celos, el odio, es aceptado ante el tribunal de la ley cuando Pistisofía, en pleno Sahaja Maituna, sin eyaculación del enseminis, trabaja con ese fuego creador del Cristo, el fuego del Espíritu Santo y de la Virgen, y disuelve con la electricidad sexual trascendente que palpita en sus órganos de creación el agregado psíquico. Es necesario, pues, que todos aniquilemos el triple poder, mente, deseo y sexo de cada yo que nos condiciona, y que también se elimine el triple poder y mente y sexo del yo causa o yoes causas que lo personifican, y del Mara, el padre de esas tres fuerzas que cargamos dentro. Pistisofía debe suplicar la aniquilación también de los átomos de esa personalidad demoníaca en su triple poder del yo en cuestión. Eliminar el veneno que deja el defecto en la carne, en la sangre, en el alma cada vez que se expresa. Las imágenes, los retratos de él mismo, las cadenas, el sello, el lazo negro que nos ata a ese agregador psíquico que estamos aniquilando. Solo así, con un trabajo fecundo, profundo y serio, Anubis y los 42 jueces del karma, el león de la ley y la divinidad interior podrán aceptar como verdadero arrepentimiento al alma cuando ésta disuelve el ego. Que no confundamos la gimnasia con la magnesia, ni que nos hagamos ilusiones. Si que no hacemos lo que debemos hacer, indicado por el patriarca, estamos en el camino del error. Y eso significa que no nos interesa la práctica de la autonosis de estas enseñanzas, que estamos jugando, devanando y entreteniéndonos, pues, en el camino. Es fundamental y es lógico asimilar en nuestra esencia que el poder rostro de león es la ley de acción del karma. Esto está también explicado perfectamente en el capítulo 57 de la Biblia gnóstica. El poder rostro de león como ley del karma en acción castiga a la Pistisofía. Y no solamente nos dice el patriarca que se paga karma por el mal que hacemos, sino por el bien que dejamos de hacer pudiéndose hacer. Eso se llama maledicencia. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la inferior. Indudablemente nos dice nuestro amado patriarca Samael que el león de la ley se combate con la balanza. Así está en la carta 11 del tarot, donde la Isis, el alma, el aspecto femenino de Dios, abre las fauces de un león manso. Ponernos en paz con la ley solamente es posible pagando todo el karma que debemos por nuestras malas acciones y disolviendo la totalidad del ego. Mientras tanto, estamos cargados de innumerables delincuentes o yoes que cargamos dentro. Obviamente que el león de la ley conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. En todo lo bueno hay algo de malo y en todo lo malo hay algo de bueno. Por eso el patriarca siempre me recordaba: acuérdate, hermano, que en todo virtuoso hay algo de maldad y en todo perverso siempre hay algo de virtud, para que te ubiques en el centro. El superhombre, por eso nos dice el maestro, está más allá del bien y del mal. La justicia es la suprema piedad y la suprema impiedad de la ley.
La inteligencia del superhombre es aterradora, pero el superhombre desdeña la inteligencia porque la inteligencia solo es una cualidad, es un rayo de la prakriti, de la materia y de la energía de Dios Madre. Por eso, inteligencia y sabiduría es la acción que nos lleva a actuar de acuerdo con la ley. Las dos columnas de la fraternidad blanca, nos dice el patriarca Samael, son sabiduría y amor. La balanza de la justicia cósmica tiene dos platillos en perfecto equilibrio. Existe en la cultura egipcia innumerables imágenes en las cuales se ve a Anubis sosteniendo el fiel de la balanza y el platillo de la derecha y el platillo de la izquierda. Amor y sabiduría mantienen en perfecto equilibrio los dos platillos de la balanza cósmica. Todo desequilibrio de la balanza por la conducta de un agregado nuestro es castigado por los leones de la ley. Hijos de los hombres, acordémonos de que los dos platillos de la balanza cósmica son sabiduría y amor, así nos dice el patriarca Samael. Si nosotros hemos pecado contra la diosa Luna, ¿cómo podemos reclamar felicidad y amor? Todos los pecados contra el Espíritu Santo no son perdonados, se pagan con dolor. Mas los otros pecados pueden ser perdonados. El que peca contra el Espíritu Santo es el que fornica, el que adultera. La masturbación son pecados contra el Espíritu Santo. El que odia peca contra el amor, que es el Cristo íntimo, nuestro Salvador. Y el que miente, se autoengaña, es concupiscente con los delitos con los demás, el que apoya la debilidad de la sangre de su familia y no comprende que la sangre no es más fuerte que la justicia, entonces es un violador de la ley. Entonces, ¿cómo podemos las almas de la tierra pedir felicidad y amor cuando no somos capaces de dar felicidad a nuestra propia alma, ni brindársela a Dios, ni a los seres que amamos, ni a nuestros hijos, ni a nuestra esposa, ni a la humanidad? Eso es una pregunta que cada cual debe hacerse y responderse en el fondo de la alma. El león de la ley se combate con la balanza. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, entonces la ley superior lava la inferior. Por eso nos dice el patriarca Samael, haz buenas obras para que pagues tus deudas. Aquel que tiene capital cósmico, Dharma, ha hecho valores, paga y sale bien librado en los negocios. Cuando tenemos capital. Mas si no tenemos capital en el libro del karma, tenemos que pagar con dolor, enfermedad, sufrimiento, en nosotros o verlo en los seres queridos. Es pues importantísimo llegar a asimilar lo que son los negocios con la ley, pues el karma, se nos ha explicado, es negociable. Jesús el Cristo en la Biblia dice, si yo no hubiese traído al mundo las negociaciones para que el alma fuese liberada, nadie podría ser salvo. Y por eso el patriarca Samael, patriarca gnóstico, nos dice, amigos míos, indudablemente es necesario que estudiemos la cuestión de los negocios. El patriarca habla claramente, ante todo es necesario que la gente se entiendan lo que es la balanza, la palabra, karma. No está de más aseverar que tal palabra significa ley de acción y consecuencia. Karma obviamente es eso. Obviamente no existe causa sin efecto ni efecto sin causa. Cualquier acto de nuestra vida, bueno o malo, tiene una consecuencia y eso es innegable. Y esa consecuencia, si es emitida por el alma, nos trae felicidad, gozo, salud y bienestar. Pero si un acto es emitido por el ego, por nuestros defectos, nos trae desgracia, dolor, enfermedad y miseria. Es indubitable que el ego comete innumerables errores, cuyo resultado es el dolor. Obviamente que para salir del dolor debemos negociar con la gran ley. Es claro que los elementales del bambú
se relacionan con la ley del Dharma y el karma. Hay que dirigirnos, invocar al Cristo íntimo, a la Madre Divina, al Espíritu Santo, que nos asistan ante el Padre Jehú para que éste traiga capturado al defecto de la ira, de la lujuria, de la mentira, de la pereza, de la concupiscencia ante el trono de Anubis. Le pedimos arrepentidos de corazón que reconocemos que somos los creadores de ese defecto infrahumano que condiciona nuestra alma a sufrir y a hacer sufrir a los que amamos y a los demás, y que pedimos pues al Cristo íntimo realice los negocios con la ley, haga girar la balanza de oro de la justicia y la de plata, que son los dos platillos que están en medio de la balanza, a nuestro favor, y que se paguen los valores ante Anubis, para que así nuestra alma condicionada a esa esfera inmortal, a ese condicionamiento monstruoso del dolor y del sufrimiento, al condicionamiento dentro de ese demonio que personifica ya ira, odio, sea liberada de esa esfera infernal. Por eso se dice en la Pistisofía, en la Biblia gnóstica, que del Cristo hay que girar el disco de oro y el disco de plata, para que nuestra alma se libere de la esfera egoica infernal en que se condiciona. Entonces así se hacen los negocios con la ley, y luego el yo es sometido a la aniquilación en la fragua de Vulcano. Indudablemente que es muy importante aprenderse en la conciencia el trabajo de los negocios con la ley. En el libro Psicología Revolucionaria, en la Gran Rebelión y en la Biblia se habla textualmente por el patriarca Samael sobre esto que estamos enunciando. Indudablemente la ley del karma es medicina para el alma, como hemos dicho. Pistisofía, mediante el auxilio divino, vence al rostro de león, a la ley de la acatancia, al gran señor de la ley y sus servidores, que no quieren la liberación de Pistisofía, pues ellos cumplen con el deber de cobrar las deudas que ésta debe a través de sus defectos cometidas en otras existencias o en esta existencia presente. Es necesario comprender que existe el karma común y corriente, mas existe la ley de la acatancia, el karma superior. Antes de lograr la liberación final de nuestra alma, debemos arreglar cuentas con la justicia sideral. En los tribunales de justicia se nos enseña por Jehú, el supremo regente de la ley y el policía del karma de Samael, cómo eliminar los defectos. Y esto está en el quinto evangelio, citado y en innumerables conferencias por nuestro patriarca. Los agregados psíquicos ante el Tribunal de Justicia Celestial, indudablemente, que ya dijimos y se nos ha dicho, son testigos de nuestros defectos. Pero existen arcontes, jueces de la ley, que son abogados que favorecen en los juicios a los iniciados, si les pedimos que nos ayuden para hacer las negociaciones o nos den créditos. La ley de la acatancia no es una exageración, y los grandes iniciados son conducidos a los tribunales superiores. Los negocios con Adamas, la ley, son espantosos. Cuando se tiene capital cósmico se paga y todo se resuelve. Por eso debemos hacer buenas obras. El que tiene capital cósmico las paga y deja de sufrir. La ley conjuga todos los poderes del abismo que cargamos dentro para cerrar el paso a Pistisofía cuando ésta no trabaja en armonía con los tres factores. Además, la ley nunca es mala y perversa, simplemente cumple con la ley y eso es todo. Los jueces de la ley, bien sabemos, está más allá del bien y del mal. Es fundamental asimilar en nuestra fracción de esencia, conciencia, lo que es el destino. El destino persigue al hombre hasta el día de su muerte. Así está citado por el patriarca Samael en la Biblia gnóstica. En una palabra, el destino es quien impulsa la muerte sobre el hombre. Este es el trabajo del destino y no tiene otra finalidad que esa, de llevar el cuerpo a la muerte que tiene señalada, de impulsar a los espíritus inmundos que cargamos dentro a pecar, a que se cumpla con la ley del karma, a que paguemos con dolor y enfermedad. Por eso el patriarca nos enseña a liberarnos del destino y de la ley para entrar al reino de los cielos. Moira se le
le denomina Jesús el Cristo al Señor del destino en la Biblia. Mitratón y Sandalfón son los archiveros del alma dentro de la cultura egipcia. Los ángeles atómicos Mitratón y Sandalfón nos vigilan y registran toda palabra, todo pensamiento, todo sentimiento y hecho que emanan del alma, del ser o de la condición egoica pluralizada que todos cargamos dentro. El destino nos impele a que tengamos la muerte que tenemos señalada por los señores de la ley, ya sea que nos lleve al campo, impele una serpiente a que nos muerda, o que alguien muera por un accidente de un carro, de un avión, que muera quemado, que se muera dormido, feliz y contento, que no sufra, que se muera de un paro cardíaco, de un cáncer, de una sífilis, de un SIDA. Cada acción de los defectos que cargamos dentro generan situaciones que nos producen enfermedades. Entonces cada cual genera cómo debe de morir según sus actos en vida. La ignorancia de la humanidad es que no sabe esto, pero cuando se nos abren los ojos con la luz de la gnosis, podemos comprenderlo y negociarlo. El ser es el ser y la razón del ser es el ser. Esas son las palabras sabias del maestro Samael. Obviamente que el ser está conformado por infinitas partes. Esas partes son niños angélicos independientes y autoconscientes. Hay dos de ellas desconocidas en el mundo común de la gente. En el esoterismo gnóstico, el patriarca Samael las denomina Mitratón y Sandalfón. Esas son las dos partes trascendentales del ser. Son dos arcontes retributivos que distribuyen de acuerdo con la ley de la balanza cósmica y apuntan bajo ley todos los actos buenos o malos que el alma cometa. Esos dos arcontes de la ley rigen la ley del equilibrio, de acuerdo a nuestro dharma y karma, bajo la dirección de Anubis o el chacal de chacales. Jehú es el supremo tribunal objetivo del karma interior, así que Mitratón a la derecha de la balanza cósmica y Sandalfón a la izquierda en el disco de la balanza misma, distribuyen sabia y justamente nuestras buenas y malas obras. Mitratón en el platillo de oro y Sandalfón en el platillo de plata pesan nuestros hechos, obras y pensamientos, sentimientos, palabras nobles o falsos sentimientos del ego contra Moira, el Señor del destino. Moira es el nombre que se le da al Señor del destino por Jesús el Cristo en la Biblia. Nunca se escapa al ojo avisor de estos dos arcontes las conductas del ego pluralizado, ni las acciones superlativas del alma y el ser, pues están despiertos 100%. Los arcontes archiveros nos vigilan de instante en instante, como el ángel de la guarda, de día y de noche, y no se escapa nada de lo bueno ni de lo malo que realicemos ante ellos. El libro en donde se apuntan nuestras buenas obras, buenas o malas, es un libro grande, con muchas hojas en el que deben estar inscritas todas nuestras maldades, perversidades contra la divinidad, contra nuestros seres queridos y la humanidad, como las acciones positivas de nuestra esencia y de nuestro ser, también se inscriben en ese gran libro. Este libro de gran volumen está lleno, saturado de innumerables delitos en la humanidad actual, cuyo testigo de los mismos son los propios yoes diabólicos que todos cargamos dentro. Cada delito tiene una representación causal y de triple poder negativo, con su forma animal característica que lo califica. De ahí que en la sala de la justicia el yo es propio y el yo de cada cual es testigo de los delitos con una figura animal que le caracteriza, definida y exacta. En el plato de oro se depositan las buenas obras, el de la transmutación suprasexual, la práctica de la meditación para la aniquilación del ego, el servicio impersonal a la humanidad, las obras de misericordia, las conductas positivas dentro de los cónyuges, con su familia, con la hermandad, con la humanidad. También son colocados en el plato de oro de la balanza de la justicia la práctica fiel de los mandamientos de la ley de Dios, como el 11º mandamiento,
que dice, haz tu deber, y el 12º, haz que tu luz brille. El deber parló del ser, es practicar los 3 factores para liberar el alma. Y haz que tu luz brille, se consigue liberando el alma de los defectos y vistiéndola con trajes bellos de luz, con la energía creadora, transmutada, sublimada. Así nos vestimos con trajes bellos de luz, con plumas hermosas, como decía Quetzalcóatl. Toda buena conducta se registra en detalle en el libro del Señor del Destino, el ángel Moira, y tiene su exponente como un valor numeral de tipo moral en el plato dorado de la balanza. Exactamente todas las acciones del ego animal, personificando nuestras dantescas conductas, son registradas en el libro del destino. Moira tiene su exponente exacto en valores negativos en la gran balanza de la ley, cuando los toma para aplicarnos el destino y la muerte física por la cual debe desencarnar nuestro cuerpo. Mitratón y Sandalfón son ajenos totalmente a las conductas del ego, pero no son ajenos a nuestra alma y a nuestro ser. Ellos las apuntan. Son de una actualidad presente y continua, tanto de nuestras pasadas existencias como en esta existencia presente. Como arcontes distributivos, están llenos de amor y de justicia. Con justa razón, el patriarca Samael nos dice que amor es ley, pero amor consciente. Los arcontes retributivos y distributivos son los que distribuyen las conductas en los platillos de la balanza, y son arcontes retributivos porque las conductas positivas vienen en favor de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de los seres que amamos. O las conductas retributivas negativas del ego van en contra de nuestra esencia, condicionándola más, llevando el cuerpo y el alma al dolor y al sufrimiento. Alterar la balanza a favor de Pistisofía es urgente, y esto solo es posible con la práctica de los 3 factores en armonía. El egoísmo de gran parte de los hermanos gnósticos es terrible. Quieren para ellos la sabiduría, asimilar el 5º evangelio, la doctrina de Pistisofía y la cátedra de litúrgica, pero no enseñan nada a sus semejantes. Son ególatras, perversos. Quieren toda la luz del universo, pero no quieren compartirla con los demás. Es decir, están enajenados, ciegos y locos si piensan que así van a salvar su alma. Y pretenden con semejante egoísmo dizque lograr la transmutación continua sin orgasmo y sin espasmo. Eso es para estos monstruos de maldad inhumanos que no practican el 3er factor. Indudablemente que si así se hace, todo será distinta para el alma. Solo el alma con amor altruista, compasiva, puede generar dharma, triunfo, durante la magia sexual con aniquilación del ego. Y ese poder sublime se encuentra en la práctica armoniosa del 3er factor de la revolución consciente. Por eso el Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. De modo que esas palabras que están en el Génesis, que están repetidas hasta la saciedad, deben traducirse en hechos. Pero el que no enseña el 3er factor es porque no está cumpliendo con los otros 2 factores. Eso ténganlo como un espejo. Aquellos hermanos que no enseñan gnosis, aunque aparentemente digan que transmutan y aniquilan el ego, son falsos 100%. Porque el que no enseña gnosis es el que no tiene el valor moral de hablar de lo que ha vivido. Así pues, que así calificamos a los apóstatas que reciben toda esta sabiduría y nos enseñan el 3er factor. Que no piensen que jamás van a salvar su alma con semejante egoísmo. Bien, vamos ahora a hablar un poco sobre el verdadero arrepentimiento de Pistisofía, que ya disertamos también unos minutos atrás, y ratificamos que solamente es posible arrepentirse cuando se disuelve el ego radicalmente durante el trance de la cópula metafísica, con adoración y veneración a la divinidad interior.
Aniquilado el ego, es aceptado el arrepentimiento de epistisofía. Obviamente que el hombre y la mujer unidos forman las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos dentro de él mismo. La conjunción del lingam generador eléctrico suprasexual y el yoni receptor eléctrico creador, unidos por la fuerza del anhelo del amor, encauzando esa fuerza eléctrica a través del Cristo, la Madre Divina y el Espíritu Santo, sobre tal agregado psíquico, nos dice el patriarca Samael, podemos reducirlo a polvo cósmico en su mente, deseo y sexo, en su causa, en su mente, deseo y sexo, en el mara que lo personifica en su mente, deseo y sexo, en su germen de maldad en su mente, deseo y sexo, en su personalidad, en su mente, deseo y sexo, en su veneno que ha dejado de su cuerpo, hay que aniquilarlo, en sus imágenes, en sus sellos y lazos negros que atan el alma al yo que se expresa, la causa, a los gérmenes de maldad. De modo que el trabajo debe ser fecundo, completo y total para que podamos alterar a favor de nuestra alma y de nuestro ser la balanza de la justicia cósmica para tener valores, fuerza y virilidad consciente para enseñarle a la humanidad el quinto evangelio pregonado por el único y sempiterno patriarca de la iglesia gnóstica, Samael Aun Weor. Hasta aquí pues esta conferencia y abrimos un espacio para dar preguntas. Pueden preguntar con entera claridad sobre el tema enunciado. Bien, Fernando, vamos entonces a pasar a la primera consulta. Desde México, Tere dice: ¿quiere decir que debemos pedir todos los días a Jehú para poder lograr la autoobservación psicológica? ¿Y qué tenemos que hacer para que Jehú nos ayude a tener autoobservación? Bien, para responderle a la hermana Tere, que la saludamos y le damos un abrazo por su presencia en Radio Coradi, bien sabemos que debemos invocar al Padre Jehú con nuestra alma, con nuestro corazón, a través del Cristo y la Madre Divina y de nuestro Padre, para que Él nos abra las puertas de su ser y deposite sus átomos de luz en el sentido de la observación, para que podamos capturar al ego y ver al ser, para conversar con Él. Y así pues, de esta manera, invocando y orando a conciencia con nuestro Padre Jehú, a Él le podemos pedir humildemente, en el nombre del Cristo, invoque a esa parte del ser, de Él, de la ley, que es el león de la ley, para que venga y capture a ese yo que está en el centro mental, emocional, sexual, instintivo y motor, y lo saque de su guarida, atado y prisionero, y lo lleve al tribunal del karma para a los juicios y para los negocios. Y así trabajamos con el Padre Jehú. Con el Padre Jehú, Él puede servir de intercesión cuando invoquemos a Minerva, sabiduría y justicia, o a Mat en la cultura egipcia, cuando queramos dirigirnos a Anubis, para que altere el destino por el cual está muriendo alguien que queremos servirle en ese momento de su agonía, o trascender una enfermedad que tenemos, o de alguien que amamos. Entonces podemos invocar a todas esas partes del ser a través del Padre Jehú. Esta es mi respuesta. Bien, ahora nuevamente desde México, Jorge dice: en el capítulo 36 de la Pistisofía se dice: Pedro, con sus letras radicales, sabe muy bien que la clave del arrepentimiento está en el sexo. ¿Cómo apelar a esta parte del ser para lograr realizar esta clave del propio Pedro interior? Bien, existen los 12 salvadores, así nos dice el maestro Samael. Esos 12 salvadores son 12 partes independientes del ser. Él nos explica en la Biblia gnóstica que el Padre y Madre han depositado en el Cristo todo su amor para salvar nuestra alma, y que el Cristo ha depositado todo su amor en los 12 salvadores. El primer salvador, que es el primer misterio que tiene varias órdenes, es Pitar, que es el nombre correcto en hebreo de Pedro. Entonces Pitar es el hierofante de los misterios suprasexuales. Podemos invocarlo en el nombre del Cristo, del Espíritu Santo y nuestra Madre Kundalini. Pedro, ayúdanos a poder
trabajar en el altar del amor con conciencia y con control y con voluntad y con imaginación para no llegar al espasmo de la fisiología orgánica y poder invocar a las partes del ser para disolver el ego animal. Así trabajamos con esa parte del ser. Además podemos invocar a Pedro con la oración ritual que el patriarca Samael da en el libro de la doctrina secreta de Anagua, que dice: tú eres mi guía, tú eres mi apoyo, tú eres mi sostén, en ti tengo cifradas mis esperanzas, ten piedad de mi alma, Pedro. Y se la podemos aplicar a la Madre Divina y a todas las partes del ser. Y ese arrepentimiento que logremos con la aniquilación del ego permite que Pedro crezca en nuestra propia alma, dé todos sus poderes a nuestra Pistis Sofía. Esa es mi respuesta. Bien, ahora desde Guadalajara Ulises dice: ¿Anubis es uno de los 42 jueces de la ley? No. Anubis es el supremo jerarca de la justicia cósmica. Los 42 jueces o ángeles atómicos dentro de nosotros mismos, o los 42 jueces partes del ser del rey del mundo, son emanaciones de Anubis y están bajo la regencia de Anubis dentro de nosotros y en el microcosmos de cualquier dios y del cosmocrator Samael y del cosmocrator Sorcotora, el rey de este planeta Tierra. Otra pregunta. Bien, Salvatore dice, desde México también: ¿a qué grado iniciático corresponde el Aeón 13? El Aeón 13 es el 13º cielo de Anagua. El Aeón 13 es el tesoro de la luz. Es la primera emanación de Elohim, del absoluto y manifestado de Ipalnemuaní. El Aeón 13 es el reino de la suprema felicidad y a él pertenecen las supremas virtudes. El mundo de la suprema felicidad, así como hay ángeles, arcángeles, tronos, serafines, potestades, exaltaciones, dominaciones, el mundo del Aeón 13 es el de las virtudes. Los dioses del Aeón 13, los Ain Sop, los átomos particulares de los dioses, autorrealizados y no realizados, son virtudes porque viven en el mundo de la suprema felicidad. Esa es mi respuesta. Muy bien, ahora Fernando pregunta también desde México. Iris Asahi dice: ¿qué diferencia existe entre un alma que está consciente de que está pagando karma a otra que ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo? No, pues la diferencia entre el cielo y la tierra y el agua y el aceite. Un alma que está trabajando en los misterios gnósticos, un iniciado con cuerpo de hombre y mujer que está sometido a la acción del karma, que está sometido a crisis, que aparecen nuestros defectos para que los eliminemos, pues con paciencia y tenacidad pasa la crisis, los trabaja, hace los juicios, los aniquila y continúa. Ese está en el camino de la salvación de la Pistis Sofía. La otra, pues es víctima de las circunstancias, está en el camino indudablemente de la involución sumergida. Esa es mi respuesta. Quiero hacer un paréntesis antes de que me hagan más preguntas, que a partir del 1 de abril se repetirá la conferencia y estará disponible en el libro de la Gran Ley y la Justicia Cósmica para descargar en el archivo de Radio Coradi, o pueden bajarlo en la página de la Iglesia Gnóstica, que es www.iglesiagnóstica.org. Repito, www.iglesiagnóstica.org. Ahí pueden bajar este tema a partir del 1 de abril. Gracias por escucharme y hagan más preguntas, por favor. Bien, nuevamente Tere dice: ¿podemos pedir la aniquilación de todos los yoes causas en una meditación de la muerte del yo? ¿O debo hacerlo de uno en uno cada yo causa? Y también dice: ¿qué es lo que sucede cuando trabajamos en la eliminación de los egos pero sentimos que no avanzamos? Bien, cada yo causa debe ser aniquilado por separado. Si a alguien
se le expresa la ira, pues debemos comprender que la ira tiene una causa en el amor propio, otra causa en el orgullo, otra en la crueldad, y puede expresarse ira con odio. Entonces ahí encontramos 4 yoes causas. Imagínense en alguien con los terribles celos que carcomen el alma. Pues ahí está la lujuria. La causa sería la lujuria. También otra causa de los celos, al expresarse, al increpar, sería la ira, el amor propio de la lujuria, el orgullo de la lujuria como causa. Entonces cada yo debe ser aniquilado en su triple poder, previos negocios con la ley. Eso es lo correcto y esa es la respuesta. Bien, Salvatore dice, ¿se aplica la ley del karma más allá de este sistema solar? Indudablemente que la ley del karma se aplica en los mundos donde la humanidad es diabólica y perversa. Una vez el patriarca Samael me invitó a su oficina en el Distrito Federal México y estuvimos dialogando pues varias horas encerrados y me dijo, mira hermano, en los mundos del Cristo existe la suprema felicidad, allí no hay yo. Entonces yo le dije, oiga maestro, ¿y en Venus hay yo? Me dijo, no, los venusinos han disuelto totalmente el ego. Por eso te estoy diciendo que en los mundos del Cristo no hay ego. En los mundos que hay ego se aplica el karma. Cuando no hay karma, pues ¿qué pagar? Obviamente que hay suprema felicidad. Por tal motivo que los mundos del Cristo, que son los mundos habitados por seres humanos autorrealizados sin yoes, no hay karma que pagar. Hay karma que pagar en los mundos donde hay ego. Nosotros tenemos que pagar karma porque pertenecemos a una humanidad tridimensional con yo, pluralizado. Pero en la cuarta vertical del planeta Tierra, en el cielo, en el mundo astral, en el cielo astral de la Tierra, en el mundo mental Cristo del planeta Tierra, ahí no hay karma que pagar porque son puros dioses y divinidades y seres superiores que habitan. Esa es mi respuesta. Bien, desde España pregunta Alejandro y dice, para negociar bien con la ley, dijiste que tenemos que comprender debidamente los agregados psíquicos. ¿Podrías explicar un poquito más en profundidad eso de debidamente? Bien, por eso está la meditación para la muerte del yo. Indudablemente que hace 32 años que el patriarca estableció el monasterio en Guadalajara, el cual tuvimos el honor de representarlo como abad para crear misioneros nacionales, estatales, internacionales, crear sacerdotes, ISIS, etcétera. Ahí él estableció el código de la meditación para la aniquilación del ego. Hasta está firmada esa meditación. Obviamente que con el tiempo nosotros fuimos a España y cuando regresamos 4 años después ya habían puesto otro abad por cuestiones personales de los nuevos líderes y habían abolido la meditación de la muerte del yo y quedó abolida. Entonces ya quedó en la conciencia de aquellos que la conocieron. Pero esos pasos para la aniquilación del ego es tomar conciencia de la comedia, de la tragicomedia que cometemos a través del yo que se manifiesta. Luego verificar si se logró control de la mente, del cuerpo y del verbo. Hay yoes que no llegan sino a la mente y al cuerpo y no a la palabra. Buscar otro punto es la casa o guarida donde habita el yo. Todo yo sale del centro sexual o de la mente o del centro instintivo, que por eso el maestro habla de los falsos sentimientos. Los falsos sentimientos son los falsos sentimientos de todos los yoes, no importa a cuál centro pertenezcan. Pero es necesario que el aspirante que va a aniquilar un yo sepa de a dónde, cuál es la casa o guarida o infierno donde habita ese yo, y esos son los 5 centros inferiores, y luego analizar las causas externas que sacaron como un imán ese yo hacia el mundo exterior, con el cual hicimos daño a nuestros seres queridos, a los que amamos o a los que no amamos, etcétera. Hay causas, las causas externas son los yoes de los demás,
o hay sencillamente, hay yoes que quieren alimentarse, tienen hambre, no quieren el pan del destierro y afloran, porque sí, a molestar a la esposa o al esposo o a los hijos o a los seres que aman o a los hermanos. Sencillamente hay que buscar las causas externas que generan la salida del yo, para tomar conciencia y luego buscar las causas internas que jalaron el yo que hacia afuera. Ahí sí decimos, bueno, sentí ira. Pues ¿por qué? Porque me tocaron el amor propio, porque no hicieron lo que quise, porque soy muy orgulloso y me expresé cruelmente, pues otra causa, y mis palabras estaban preñadas de odio, pues otra causa. Ahí encontramos 4 en un momentito, que sentí lujuria. Y entonces analizar las causas de la lujuria. Bueno, se cometió adulterio porque si es casado y está mirando la otra y deseando otra, pues está cometiendo adulterio. Es una faceta de la lujuria, Najemá. Y analizar las diferentes causas de los yoes. Eso es fundamental. Y luego otro punto de la meditación para la comprensión del ego es mirar el daño que éste hace cuando se expresa. Ponernos en el pellejo de los demás. Cómo los lastimamos, cómo los hicimos sufrir. Cuando no hay esa conciencia, pues seguimos siendo crueles y perversos. Entonces no se ha comprendido al ego. Ahí me nace el arrepentimiento. Cuando comprendemos el daño como hacemos el ego, cuando el ego daña a los demás, y en especial a los seres amados. Si no se comprende esto, estamos cargados de un cinismo, de un masoquismo y una crueldad espantosa. Porque el sádico y el masoquista son el que uno genera el daño y el otro disfruta con él. Entonces, dentro de nosotros existen esas dos partículas tenebrosas. Y si no hay un arrepentimiento por el daño que hemos hecho, quiere decir que hay causas de sadismo y de masoquismo terrible en la conducta humana de esos agregados psíquicos que se expresan. Ahora bien, también hay que analizar otro punto en la meditación para la comprensión del ego, los daños que hace el yo cuando aflora, cómo impregna su veneno en la mente, en el verbo, en el cuerpo y en el alma, el dolor de ver el sufrimiento que hemos causado. Indudablemente que si a una casa limpia o a un santuario, un templo, una iglesia, entra un cerdo que viene del pantano sucio, pues huele feo, un chivo fornicario huele inmundo, una rata tiene un olor asqueroso, pues así son los yoes. Cada vez que se expresa un defecto, segrega su veneno, su imperil en la mente, en el verbo, en el alma, en la sangre. Por eso hay que disolver también el veneno, porque si no disolvemos el veneno que dejan los defectos, la energía venenosquiriana, pues ese sirve de cama, de lecho, de invitación a los otros yoes para que vengan a expresarse a través de esa cama. Esas son partes de la meditación reflexiva para la comprensión del ego. Eso nos lleva a comprender la malignidad que tenemos de yo dentro de nosotros mismos. Y ahí pasamos pues a la captura del defecto, a través del policía del karma, el juicio y la aniquilación, y etcétera, etcétera. Existe un libro que se llama Las Tres Didácticas, en el cual está todo el trabajo de la aniquilación budista, tal como nos lo enseñó el patriarca Samael y ratificado por el patriarca Samael. Un hermano de la iglesia gnóstica, Jesús Sandoval, y su hija han hablado muy bien sobre la meditación para la muerte del ego. Ahí está en Radio Coradi y en la página... en la dirección de la página, repito, www.iglesiagnóstica.org, ahí pueden bajar la meditación ratificada en cada punto en el quinto evangelio por el patriarca Samael, porque muchos dicen que son inventos, pues, esos pasos, pero ahí está, y el que no los conozca, pues jamás va a eliminar el ego. Eso es todo, esa es mi respuesta. Bien, vamos entonces a pasar a una consulta de Luis Manuel. Dice, hay personas que trabajan en la gran obra de manera secreta, es decir, que hacen trabajos específicos, pero no directamente con grupos físicos. Bueno, pues esos que hacen, me refiero, la pregunta es que hacen trabajos secretos, particulares. Me imagino que intentarán practicar el Sahaja Maituna y como me decía el patriarca Samael un día platicando con él, mira hermano, Simón el Mago llegó a la castidad. ¿Cómo así? Me dijo, sí, ese hombre llegó a transmutar la energía sexual, pero nunca disolvió el ego. Y
y no sirvió a la humanidad. Por tal motivo nunca despertó los sidios o facultades del alma, y por eso le pedía a los apóstoles que le cedieran y le vendieran hasta los poderes del Espíritu Santo. Entonces, todos esos que pretenden dizque trabajar en secreto se vuelven simoniacos. Así lo cita el Dante Alighieri en la Divina Comedia del maestro Samael. Son simoniacos todos esos estudiantes que toman las enseñanzas suprasexuales y que intentan practicarlas en secreto sin tener el conocimiento para disolver el ego o sin interesarle a disolver el ego. Y a través de esa energía que logran, hacen otra cantidad de prácticas. Pero eso no les permite salmar el alma. Esos son simples simoniacos, habitantes del abismo, que han confundido y confunden a muchas almas que aspiran a entrar al camino de la autorrealización íntima de la gnosis enseñada por el patriarca Samael. Bien, desde Argentina, Luz dice: para negociar con la ley, ¿qué ejercicio específico tengo que realizar? ¿Podría explicarlo, por favor? Gracias. Bien, para negociar con la ley, la petición correcta es así: Padre mío, Dios mío, Madre Divina, Cristo bendito, te ruego y suplico ante el trono de Anubis, realices este negocio sobre la aniquilación de este defecto, para la aniquilación de este defecto, para que recupere mi salud, para que pueda lograr esta aspiración que tengo, a cambio de servir a la humanidad, prometiendo cumplir con las obras de misericordia y los 3 factores. Entonces, toda negociación debe ser, pues, ante el Dios íntimo, y que Él lo haga ante el trono de Anubis. También el día 13, a la hora 13, que es la 1, todos los días 13, a mí me enseñó el maestro Samael en la práctica de la cultura egipcia. Existe el mural o la piedra Rosetta, en un templo egipcio arriba hay unos dioses que se unen con sus manos extendidas, horizontales, formando cruz, y forman un círculo, del cual en ese círculo está Asat, el manifestado a Elohim, y Pandemouaní, donde brota la luz a través de ese círculo. Entonces, a la hora 13 se puede hacer la runa de la justicia. En el libro de las runas está la runa en la cual se canta Nane, Ni, No, Nu, y se explica bien cómo el maestro discierne sabiamente, y ahí se puede hacer la petición para negociar con la ley. Pero todos los días se puede negociar, pero ese día es un día especial para lograr lo que queremos. Esa es mi respuesta. Bien, nuevamente Tere dice: ¿me podrías explicar eso de los créditos? Creo que no me quedó claro. Bueno, la cruda realidad de los hechos es que nosotros, con la Jankrita Baba, la conciencia egoica activa, el yo pluralizado bien vivo, indudablemente somos delincuentes ante el trono de la ley, porque cada yo es un delincuente. La ira es un delincuente, el odio es un delincuente, la lujuria es un delincuente, el adulterio es un delincuente, la mentira. Todos esos yoes forman un conjunto de entidades delincuentes contra la gran ley superior dentro de nuestra propia alma. Esos yoes delincuentes, pues indudablemente que no tienen el poder de negociar con la ley, pero eso sí lo puede hacer el ser, cuando el alma no condicionada a esa pequeña fracción que tenemos, el 1, el 2, o qué bueno que algunos tengan el 3, le pidan, como hemos explicado anteriormente, a las partes superiores del ser, a la Trinidad, que realicen esos negocios ante la ley para que nos concedan un crédito. Eso es cuando estamos seguros de que no hay valores para negociar, o que no tenemos conciencia si hay valores para negociar. Entonces ese crédito, pedírselo a la ley a través del ser, significa que nosotros vamos a recibir el beneficio que solicitamos, pero a cambio de una conducta recta. Quiere decir que vamos a prometer algo en ese negocio a Dios como ley. Una promesa tan grande como la petición que estamos solicitando. Si queremos la salud, si queremos la vida, si queremos disolver un agregado psíquico y no hay valores, tendremos que, pues, servir a la humanidad, y aparte de hacer un compromiso solemne de que vamos a realizar tal o cual obra en favor de
de la humanidad existen 13 obras de misericordia. Con las 13 obras de misericordia podemos pagar el crédito. Enseñando el tercer factor a la humanidad podemos pagar los créditos. Esa es mi respuesta. Bien, vamos a pasar a las últimas dos consultas. La siguiente consulta la realiza Iris Asagi y dice: cada una de las almas está relacionada a cierto rayo de los 42 jueces de la ley. Si es así, ¿cómo puedo tener conciencia de ello? Bueno, los 42 jueces de la ley en cada uno de nosotros son 42 partes del ser. Son 42 ángeles atómicos, como son los 12 salvadores, como son el Padre, la Madre, el Cristo, el Espíritu Santo. Todas esas diferentes partes del ser son ángeles que están dentro de nuestra propia alma y nuestro propio ser. Son las diferentes energías divinales, y los 42 partes o 42 arcontes de la ley dentro de cada uno son 42 ángeles atómicos, así de sencillo. Cada alma tiene 42 ángeles, y su Anubis, y su Minerva, y su Padre Jehú, y su Padre, y su Madre, y su Espíritu Santo, y su Cristo, y etcétera. Esa es mi respuesta. Bien, la última consulta la realiza Salvatore. Dice: ¿qué karma adquiere el iniciado que no toma la vía directa en la primera montaña? ¿Qué karma quiere? No, pues sencillamente él no logra eliminar el karma que trae porque no ha eliminado los yoes, hermano. Ni los yoes causas, ni los gérmenes de la maldad. No ha hecho todos los trabajos que hay que hacer citados en el infierno del Dante, los 12 trabajos de Hércules. Él continúa con su karma vivo y regresa al mundo después de que pase una edad o varios siglos o 20 o 100 o 200 años. El problema es que cuando regrese, él tiene que regresar por ley del tribunal de la ley, tarde que temprano. Y en ese regreso, todo lo que hizo lo puede perder, porque si regresa en una época difícil y esa alma cae en un ambiente difícil, pesado por la humanidad en que se encuentra actual, entonces es muy difícil que se levante. Entonces eso le pasa normalmente a todos los de la espiral. Eso es una bola de egoístas, pues, que les importa un comino la humanidad y su propio ser. Esa es la cruda realidad de los hechos. Eso se le llama budas playecas o rabacas. Y es muy difícil que alguien que va por la espiral logre la autorrealización total. Esa es la cruda realidad de los hechos. No pasan de ser simples reyesuelos y eso es todo. Bueno, entonces parece que hemos terminado. Doy gracias infinitas a la conciencia de aquellos que nos escuchan, a todos los hermanos de misioneros internacionales que hacen la difusión de Radio Coradi, que merecen el aplauso de nuestra alma, y de todos los que los escuchan en todas las emisiones, porque ellos están sacrificando su tiempo, su espacio durante horas enteras en favor de la humanidad, como los más grandes misioneros del patriarca Samael que hay en este momento en el planeta Tierra, a gusto de mucho y a disgusto de otros tantos. Pero esa es la cruda verdad, y que este trabajo que hacen desinteresado y con amor a favor de la humanidad les dé toda la fuerza y toda la energía para que trabajen pues en la disolución del ego y en los otros dos factores tan indispensables para la salvación de la pistisofía de todo. Y agradezco a la conciencia colectiva que han tenido la gracia y el bienestar de escucharnos, que nosotros con buena intención y sentir de nuestra fracción de esencia compartimos lo que el patriarca Samael nos ha legado. Paz inverencial. Paz inverencial.